Bueno, mi nombre es Katherine Daza Manchola. Yo fui ex señorita Colombia 2003-2004. Fui señorita Valle, representé al departamento del Valle. Y durante ese tiempo fui reconocida por tener una excelente pasarela y de hecho lo sigo siendo. Todavía recibo muchos comentarios al respecto. Fui sexta en Miss Universo. Y bueno, desde ahí, desde ese reconocimiento, pues obviamente hay detrás una historia que contar, que la voy a empezar a contar hoy. Bueno, yo nací en un hogar muy tranquilo, lleno de valores, de principios, con mis padres aún juntos. Tengo 2 hermanos, soy la mayor de 2 hermanos. Así que digamos que tuve la oportunidad de tener esa crianza con mis hermanos, porque son mucho menores. Yo le llevo 12 años a la menor de mis hermanos, entonces yo era como una cuasi mamá. Y digamos, ese momento me permitió enriquecerme mucho como mamá, como mujer, como ser humano. Eso me lo transmitió mi madre desde muy pequeña. Hasta que fui creciendo, en el transcurso de mi vida, siempre, digamos que era frecuente que las personas que estaban a mi alrededor me admiraran por la belleza. Se lo decían frecuentemente a mi mamá. Mi mamá siempre se encargaba como de aterrizarme, como que sí, tú eres linda, pero pilas. O sea, primero los valores, primero el estudio, primero tal cosa. Entonces tuve como ese polo a tierra, por decirlo así, en ese momento. Y simultáneamente a eso mis padres también se preocuparon mucho porque yo siempre tuviera una excelente educación, no solamente en la parte escolar, sino también en la parte social. Entonces me empezaron a meter a cursos de glamour y etiqueta. Digamos que esos fueron mis primeros estudios en estos temas. Empecé a ir a diferentes escuelas, empecé a aprender primero etiqueta, después buenos modales, después maquillaje, todo lo que hace parte del glamour. Estuve con diferentes personas también aprendiendo pasarela. En los inicios fue bastante duro porque nadie nace aprendido. Fue una transición donde a veces movía mucho los brazos, movía mucho la cabeza o la dejaba rígida. Entonces fue un proceso en donde tuve la oportunidad de tal vez absorber en cada escuela lo que mejor me parecía y lo que mejor se adaptaba a mí. Después de eso, digamos que continué pues con mi colegio hasta que llegué más o menos a los 15 años. A esa edad empecé a trabajar en temas de protocolo y modelaje. En ese momento mi mamá obviamente siempre era la persona que estaba acompañándome en este medio, porque pues sí se hablaba que era un medio pesado, que no se sabía pues como que cómo iba a ser las influencias del momento. Entonces mi mamá siempre estuvo muy presente haciéndome este acompañamiento. Después ya digamos que pasé a la universidad. En mi casa hubo un tema económico, una crisis económica en ese tiempo. Entonces pues mis papás simplemente me dijeron, bueno, tú ya trabajas, así que págate tu universidad, Ese fue como que el aporte que yo empecé a hacer en mi casa y la primera responsabilidad grande que yo adquirí pues para mí misma. Y fue para mí muy satisfactorio saber que pude cumplir con el pago de mi propia universidad y que lo pude hacer durante todo el tiempo. Eso digamos que me llena de orgullo porque sabía lo que me costaba conseguir el dinero para yo poder estar en la universidad, y pues mis papás también al mismo tiempo fueron todo el apoyo durante todo ese tiempo. Entonces, digamos que después de eso, ya estando en la universidad, surgió la oportunidad de participar en Señorita Valle. Participé una vez, no quedé elegida. Fue un golpe duro para mí, obviamente, porque yo me sentía ya como una ganadora, pero al mismo tiempo fue un aprendizaje súper importante, súper grande, porque me ayudó a hacer y a proyectar lo que debía proyectar en la segunda ocasión o en la segunda oportunidad, cuando nuevamente me llaman a ser Señorita Valle y quedo elegida. Y fuera de eso, después
quedo elegida señorita Colombia y así. Digamos que antes del reinado sí tengo para decir que yo crecí en una familia pues como cualquiera de las mujeres colombianas. Pienso que cualquier mujer se puede fácilmente como sentir identificada con mi historia, porque muchas nos toca pagar nuestras universidades, nuestros colegios, y crecer en una familia así como en la que yo crecí. Bueno, digamos que esta experiencia de glamour, etiqueta y comunicación no verbal se originó prácticamente para mí de la nada, por ese reconocimiento que adquirí en las pasarelas. Muchas personas se empezaron a interesar y a decirme, bueno, ¿por qué no me ayudas y me preparas a esta reina? Entonces yo como que bueno, yo era pues como muy esporádica y inocentemente como que lo hacía. Y después yo trabajaba en otras cosas y después de todo ese, por ahí que unos 4 o 5 años que lo hacía esporádicamente, que lo hice con algunas reinas del Valle, yo dije, bueno, pero esto me está pasando, como que toca a mi puerta y me dice, hey, ayúdame a preparar a estas niñas, ¿por qué no lo empiezo a conformar y a estructurar como tal? Entonces, esa inquietud se convirtió ya en una labor, en un trabajo. Empecé a diseñar cada uno de los talleres que tengo hoy, pero desde un principio y una inquietud que era pues en ese momento yo ya tenía a mi hija, y cuando uno tiene hijos uno empieza a observar el comportamiento de los niños en sociedad. Entonces yo veía a niñas en sitios, digamos, de mucha clase, entre comillas, en clubes sociales, en fiestas, donde el comportamiento de estos niños no era el mejor. No tenían clase, no tenían valores, no mostraban educación, no mostraban esos buenos modales que son básicos para que una persona se vea con clase, se vea respetuosa, se vea bien. Entonces esa preocupación con esta oportunidad se juntaron y empecé a crear estos talleres no solamente sujetos a las niñas que querían ser modelos o reinas, sino para cualquier mujer que quiere sentirse y proyectarse bien, educada, con clase, con elegancia, con esas virtudes o esos valores que necesita una mujer para ser valorada por todo lo que es, y no solamente por una imagen o por un dinero o por una cicatriz o por pequeñeces que realmente no son lo que se desarrollan en toda una vida. Esos temas son muy importantes para mi punto de vista porque primero arraiga o recoge todo lo que llevamos dentro de nosotros. Es decir, para mí el glamour parte del ser de la persona, de los valores que han construido desde casa, de su personalidad, de todo lo que ella tiene en su corazón, para que a través de eso que ella ya tiene, de ese bagaje que tiene esta persona, lo pueda transmitir a través de su cuerpo y a través de la ropa. El cuerpo y la ropa simplemente son formas, son herramientas de comunicación de lo que tú llevas por dentro. Entonces, diría que ese es el objetivo, que las personas reconozcan no solamente esa parte de su propio ser, de su propia esencia, sino también la parte física, que es lo que más fácil se ve, pero reconozcas que tienes las piernas de esa forma, que caminas de cierta manera, que te mueves de cierta manera, que coqueteas, que miras, que te sonríes de cierta manera, para que cuando ya tengas ese autoconocimiento propio, lo puedas utilizar a tu favor. Y utilizándolo a tu favor, pues generalmente vas a causar más impacto, vas a causar una mejor conexión con las personas, vas a tener la imagen que tú siempre has querido, porque pues estás específicamente utilizando tus herramientas a tu beneficio y a lo que tú quieres proyectar ser. Porque lo he estudiado, porque la vida me lo ha enseñado de muchas maneras. He cometido también muchos errores en este campo del glamour, la etiqueta y la comunicación no verbal, y pienso que la experiencia son los mejores aprendizajes que nosotros podemos tener, más que una cartilla, más que cualquier estudio que podamos adquirir, aunque los he hecho, pero
pero pienso que la experiencia de haber vivido en el reinado, representando a Colombia en otros países y buscando, digamos, beneficio para los menos favorecidos, ha sido un bagaje bastante importante que te ayuda a consolidar ese tipo de cosas y la importancia que tiene este tipo de comportamientos para la sociedad, para la gente y para la conexión que uno quiere tener, no solamente en ese círculo, sino en cualquier ambiente social en el que estés, en el trabajo, en el gimnasio, en tu casa, con tus amigos. Es importante para cualquier espacio. Porque desde muy niña, más o menos desde los 10 años, me empecé a preparar en estos temas, en diferentes escuelas de Cali, en Bogotá. En Estados Unidos también tuve la oportunidad de tener un estudio en este tema en Europa, en España específicamente. Y he hecho también unos estudios online con una escuela de México que me ha permitido como enganchar todos los conocimientos más las experiencias que he adquirido y generar algo integral, porque pienso que estas tres palabras, la etiqueta pues viene más de la norma, de las normas que uno debe tener para que exista como ese respeto entre la sociedad que vivimos. El glamour, que ya es como parte del ser que nosotros desarrollamos para poder proyectar y ser lo que queremos ser, la imagen que queremos tener. Y el tema del cuerpo, que es ya la utilización del cuerpo como tal, de tus gestos, de tus movimientos. Entonces, digamos, si esto lo conectamos de una forma integral, porque no podemos desconocer que también somos personas, que también tenemos sentimientos, que tenemos momentos difíciles, pero que a pesar de todo eso nosotros podemos utilizar esas etapas de nuestras vidas para proyectarnos de ciertas maneras en los diferentes roles que manejemos. Bueno, el reinado fue más que un impulso, fue la validación de todos esos conocimientos, porque pude comprobar y pude experimentar que sí sirven, que son valiosos y que se necesitan. Tuve la oportunidad después del reinado, después de haber sido señorita Colombia, de tener un almuerzo con el presidente de ese momento, que era Álvaro Uribe Vélez. Él me recibió en su casa, digamos que en un inicio cuando entré pues era en la casa de Nariño, muy protocolario el tema y todo. Ya a puerta cerrada, pues él es una persona muy querida y él, hola mijita, ¿cómo ha estado? No sé qué, yo bueno, bien, ahí empezamos a hablar, pasamos a la mesa, pasamos al comedor porque era un almuerzo. Entonces él se sentó, yo me senté, ya seguíamos conversando cuando vienen y me traen una alcachofa con una salsita y sin cubiertos. Y yo como que miraba esa alcachofa, yo lo miraba a él, volví a mirar a la alcachofa, no sabía qué hacer totalmente. Y él y yo, pues obviamente me imagino que se me notó, no sé si se me subieron los colores al rostro o qué, pero él ahí mismo me puso la mano y me dijo, tranquila mijita, que cuando yo llegué aquí hice la misma cara suya, vea, eso se come así. Entonces cogió el gajito de la alcachofa, si saben la alcachofa es como una... como si fuera una piñita así cerrada y tiene como unos pétalos carnosos. Entonces se coge el pétalo carnoso, se saca, se unta en la salsita con la mano y se saca como el extracto del pétalo y se deja lo que queda en el plato. Entonces digamos que ese fue uno de los momentos muy retadores, porque pues obviamente se nota que en ese momento uno no sabe qué hacer, pero al mismo tiempo digamos que fue aliviador para mí saber que otra persona se da cuenta de la situación y que simplemente dice, tranquila, yo te enseño. Entonces, así como estas, digo que tuve varias. Por ejemplo, en este momento me puedo acordar de otra que tuve con un almirante de la Armada. Estábamos también en un acto protocolario. En esa ocasión a mí me visten o me dan un traje de capitán de corbeta. Llego con mi traje de capitán de corbeta, o sea, para mí es como, entre comillas, disfrazada, porque pues yo era la reina nacional de la belleza, no era ningún capitán de la Armada. Entonces ya estaba como en mi posición en la que debía estar en la fila.
llegan admirantes y mayores, generales. Yo me quedé sentada esperando porque digamos que ellos cumplían como una ruta protocolaria. Cuando llegan hacia mí, yo me paro y simplemente empiezo a saludar normal, o sea, como que mucho gusto, Vuelvo y me siento, y viene como un cadete y me dice, claro, aquí está mi apellido, y me dice, Daza, acompáñeme. Y yo, ¿cómo que? Entonces yo paré y me acompañé, y la chaperona, que es la que siempre nos acompaña, estaba como 2 puestos más allá, estaba como distraída, y ella ahí mismo se para y se va detrás, ¿para dónde la llevan? ¿Para dónde la llevan? Y yo no sé, pero yo iba tranquila. Y cuando ya mi chaperona interviene, ve, ¿para dónde llevan? Ella no te la puede llevar, estamos en el acto, Me dice, no, es que ella no saludó como debía ser al admirante no sé qué, al mayor no sé qué, entonces le vamos a imponer un castigo. Y yo, ¿qué? Y mi chaperona, ¿qué? ¿Cómo así? No sé qué castigo me iban a poner, pero digamos que fue un momento también de total desconocimiento del protocolo del momento, por no saludar bien a un almirante o a un mayor o a pues, las personalidades que estaban allí, que pues tenía que ser como una venia de este tipo y tenía que ser de otra manera si ocupaba ese puesto de capitán de corbeta. Hoy ofrezco una serie de talleres y de conferencias para personas que quieran incluir la etiqueta a sus vidas como una manifestación de respeto ante la sociedad, para que la sociedad se sienta bien con ellas y ellos se sientan bien en esa sociedad. Tengo, digamos que como un protocolo. Hay un taller inicial que es el básico, es donde hablo de las bases de estos 3 temas. Y una vez se tome este primer taller básico, ya se puede tomar cualquiera de los otros que nos permite profundizar en algún tema específico que se necesite, como por ejemplo etiqueta en la mesa, o por ejemplo visajismo, que habla pues solamente del rostro y cómo maquillarte mejor, utilizar mejor accesorios, hasta un cambio de looks. Morfología, que también hablamos de tu cuerpo, cuál es tu tipo de cuerpo, cuál es la ropa que te queda mejor según tu tipo de cuerpo y según tu labor profesional también o tus actividades diarias. Tenemos otro taller que habla solamente del amor propio. Digamos que este amor propio lo he utilizado muchísimo, sobre todo en niñas que han tenido problemas de bullying en el colegio. Es un taller muy enriquecedor porque ayuda a que estas niñas que están apenas como en ese desarrollo social o esa confrontación social empiecen a crecer y empiecen a confrontarse desde una manera mucho más segura y mucho más firme frente a las demás personas y frente a lo que ellas mismas tienen para ofrecer. Bueno, y separado de esto ya hay otros talleres que son un poco más exclusivos para reinas, para modelos, y los grupales, que los grupales sí ya, que se llama Impacta, este tipo de taller se llama Impacta, está más ubicado para la gente que está a nivel empresarial o en el sector de business. Se adapta de acuerdo, obviamente, a las filosofías de las empresas, de la empresa que te contrate y según la necesidad que haya en esa empresa o en ese espacio o en ese grupo de personas. Porque, pues, obviamente no es lo mismo dar unas directrices a las recepcionistas de la empresa que a los ejecutivos. El proceso con las alumnas es desde lo básico en los 3 campos. En el cuerpo, por ejemplo, empezamos a observar, empezamos a autoevaluar para poder aceptar. Entonces, miramos el movimiento de tu pie, de las rodillas, de la cadera, de la cintura, de absolutamente todas las partes del cuerpo, de la cabeza, del pelo, de las manos, de cómo hablas, de tu gesticulación, de cada detalle de tu cuerpo, para poder interpretar y identificar de qué manera nos comunicamos. Hacemos ejercicios emocionales, como que traer una emoción fuerte en este momento para que tú misma puedas reconocer cuál es tu cara triste, cuál es tu cara de alegría, o si tienes la misma cara para todo, que es
imposible. O sea, digamos que a veces estos son ejercicios confrontadores, pero que ayudan muchísimo a que las personas mismas identifiquen sus propias características. Eso en cuanto al cuerpo, en cuanto al glamour, que les hablaba del contenido del ser, es indagar un poco más en la esencia de tu propio ser. Cómo te han criado, cuáles han sido tus valores, tus principios, cómo es tu personalidad, si es fuerte, cómo son tus sentimientos, qué tan sensible eres, cómo demuestras eso hacia las personas cercanas o hacia las personas lejanas, y con esto ya generar un contenido mucho más fuerte y valorar lo que tenemos, no lo que nos dice la gente, sino lo que poseemos para poder manejarlo de la mejor manera. Y en cuanto a la etiqueta, simplemente es incorporar cada una de esas normas, parámetros o lineamientos en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el colegio, en la empresa. ¿Para qué? Para que estas reglitas no se conviertan como en que, ay, yo vi esto en este taller, ¿cómo era que tenía que coger la cuchara? ¿Será que este es mi pan o es este? O sea, que no empieces como en esa duda, sino que cuando tú incorporas ese tipo de reglas desde ese primer taller que se inicia, desde ese primer proceso, obviamente como se vuelve algo cotidiano, ya no tienes ni qué pensar. Yo hago mucho el símil de cuando uno aprende a manejar. Uno al principio piensa que tengo que meter el clutch, primera, segunda, tal, y uno es pensando cuáles son los movimientos que tiene que hacer. Después tú ya hablas y todo, y eso es en automático. Es lo mismo con las reglas de la etiqueta. Si tú las aplicas todos los días en tu cotidianidad, pues simplemente después se vuelve algo natural, que no tienes que pensar cómo tienes que coger la copa, cómo tienes que coger el cubierto, cómo tienes que saludar o a quién saludar primero, si te paras o no te paras. Simplemente ya está incorporado en tu sistema y lo haces. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son geniales. Pues no es por nada, pero hoy en día puedo decir que siento una satisfacción enorme cuando desde el primer taller mis alumnas pues se gradúan, porque yo doy como un certificado de que tomaron ese taller conmigo, y siento ese placer y esa satisfacción precisamente por los cambios que yo logro notar en ellas. Yo desde el inicio, con que haya un solo cambio para mí es muy positivo, pero el resultado ha sido mucho más que un solo cambio, porque se incorporan demasiadas cosas, porque es como que ese trabajo integral trabaja todas las aristas necesarias para que las personas salgan potencializadas, salgan como que con esa fuerza, con esas ganas de seguir trabajando en ellas, porque además este es un proceso que no termina aquí, o sea, que no es como que tomamos este taller, tomamos este tip, no, es un ejercicio continuo que tú debes seguir haciéndolo toda la vida, porque cada vez te pasan situaciones diferentes, cada vez tienes retos diferentes, conoces a diferentes personas, y eso es lo que hace que tú vayas evolucionando como persona, como mujer, y en estos mismos temas vas aprendiendo aún más de cómo manejar y cómo aplicar estos temas en sociedad. En mi canal de YouTube van a encontrar tips de diferente índole. Digamos que hay unos que están dirigidos a la parte social, obviamente de glamour, etiqueta y comunicación no verbal. Y de estos mismos 3 temas también van a haber tips, pero para la parte corporativa o profesional. Estamos fuera de YouTube, también tenemos Instagram, que es Katherine Daza M, y tenemos TikTok con el mismo nombre. Aquí, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender de todo un poquito. Vamos a aprender cómo mejorar tu postura, vamos a aprender cómo hacer una autoevaluación para que tú lo puedas empezar a hacer desde casa, vamos a aprender algunos tips de etiqueta en la mesa, cómo proyectar más seguridad cuando vas a hacer un saludo, estructuras de saludo, la forma en que te mueves, cómo puedes ser más coqueto, cómo no, cómo te puedes ver más seria para una mujer, sobre todo que está tal vez en un campo laboral muy masculino también, cómo proyectarse de una forma también segura y que no sea tal vez abatida o devaluada por su propio gremio. Digamos que hay infinidad de temas que se van a tratar.
Voy a tratar de ser como muy concisa y precisa en cada uno de los tips para que sean cortos, rápidos, prácticos y lo puedan coger súper fácil. Lo único que esperaría obviamente es que si les gusta les den like, y si quieren saber más o quieren saber un tema en específico me lo escriban, estaré pendiente para publicarlo y darles la información.